En el capítulo 16, Mateo, Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer, hermanos, en el capítulo 16. Aquí hay una de las porciones en esta porción bíblica que seguramente va a llenar mucho nuestras vidas, hermanos. En Mateo capítulo 16 vamos a leer, hermanos, desde el versículo 21. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 16 en el versículo 21. Cuando lo tenga, respondo fuerte, amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, y dijo a Pedro: me eres escándalo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Los discípulos constantemente, hermanos, estaban alrededor de Jesús porque querían saber lo que decía el Señor, todo lo que salía de sus labios. Siempre estaban al pendiente. Cada vez que alguna persona se acercaba, ellos trataban de hacerlos a un lado. Constantemente, hermanos, estaban ellos por un lado contentos por las palabras que salían de los labios de Jesús, del Hijo de Dios, pero por otro lado también estaban siempre debatiendo con él, hermanos, sobre si lo que él estaba haciendo era lo correcto, sobre lo que él estaba caminando, haciendo, diciendo, qué sé yo, era lo correcto. Dice que el Señor les empezó a hablar que iba a llegar un tiempo, hermanos, en el cual él tenía que ir a la cruz del Calvario y entregarse en sacrificio por toda la humanidad. Una carga, hermanos, que ningún ser humano realmente tiene ni pudo, hermanos, llevar una carga tan fuerte como la carga que llevó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Creo que yo creo que solamente cuando lleguemos en la eternidad, hermanos, cuando todos nosotros, después de que termine este tiempo que usted y yo tenemos en el mundo, en esta carne, y regresemos con el Señor, nos vamos a dar cuenta, hermanos, realmente el verdadero regalo, el verdadero amor, hermanos, que el Padre Celestial nos otorgó, haber mandado a su propio Hijo Jesucristo. Pero eso que nuestro Señor hizo, hermanos, nos muestra que el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, Él llevó su cruz, y era una cruz demasiado pesada. Repito, era una cruz, hermano, que ningún ser humano tiene la capacidad de poder llevar. Muchas ocasiones en nuestro caminar como cristianos, como hijos de Dios, cuando aceptamos a Cristo, a veces decimos: hermano o pastor o qué sé yo, la cruz que llevo es demasiado grande, tengo demasiados problemas, no tengo trabajo, estoy pasando problemas en esta situación, en esta otra situación. Hermano, la cruz que tú llevas es la cruz que el Señor, mi hermano, te permitió que tú tuvieras, porque tú puedes llevar esa cruz, porque tú puedes llevar esa carga. La cruz nos habla de cargas, hermano, nos habla de esas cargas o de esas cosas que el Señor nos ha permitido que llevamos. Pero Dios nos ha dado esa cruz, mi hermano, para que nosotros en cada etapa de nuestra vida glorifiquemos su nombre y le digamos: Señor, es cierto, mi cruz es pesada, pero tú eres más grande que esa cruz. Señor, tú me vas a ayudar a poder salir de este problema, de esta circunstancia. En estos tiempos tan difíciles en los cuales estamos viviendo, hermanos, Dios está buscando corazones sinceros, no corazones tradicionalistas, hermanos, no corazones, hermanos, que probablemente se jacten o nos jactemos de decir cuánto tenemos en el Señor o de cuánto conocemos del Señor, sin ponerlo en práctica. El Señor está buscando corazones, hermanos, gente que tenga purificadas sus vestiduras, gente que sus vestiduras las tenga limpias, hermanos, lavadas en la sangre del Cordero.
Si yo le preguntara a usted, hermano, y le dijera, hermano, ¿usted se levantaría en la mañana y se pondría la ropa de la semana pasada? ¿Qué me respondería usted? Que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente, hermanos, esa ropa que estaba en la semana pasada ya está sucia. Ya nos la pusimos en ese día o en esa ocasión, y obviamente esa ropa, hermanos, ya transpiró muchas de las toxinas que nuestro cuerpo, hermanos, despide, que es parte del proceso de la vida. Es igual, hermanos, en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, el Señor te ha otorgado, te ha dado una cruz, mi hermano. Y en esa cruz que tiene que ver con las luchas, que tiene que ver con esas cargas, muchas ocasiones decimos, yo creo que el Señor ya se equivocó porque me ha dado tantas luchas que ya no puedo yo llevarlas. Son demasiado grandes. La palabra negarse, hermanos, en el versículo 24, si usted está conmigo ahí, dice que Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. En otras palabras, si alguien planea caminar hacia mí, si alguien quiere postularse para ser de mi pueblo, quiere ser la esposa de Cristo, bueno, tiene que llenar varios requisitos. Y el primer requisito, hermanos, que el Señor aquí nos establece, dice: niéguese a sí mismo. Négate. Néguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La palabra negarse, hermanos, es una palabra griega, y esa palabra griega que es de negación significa separación. Significa separación, significa determinación, significa rechazar o renunciar. También significa desconocer y abstenerse. Amén. ¿De qué cosas nos vamos a separar, o de qué cosas nos vamos a abstener, o de qué cosas vamos a tener una separación? Si no es de las cosas, hermanos, que van en contra del Espíritu, las cosas que van en contra de aquellos estatutos que el Señor o que el Padre Celestial nos ha trazado, hermanos. Muchas ocasiones decimos, bueno, yo soy cristiano, voy a la iglesia, busco al Señor, pero hay ciertas áreas de mi vida que, Señor, no me las pidas porque no te las voy a entregar, porque esas son mías, son muy personales mías, es mi forma de ser, es mi carácter, etcétera, etcétera y etcétera. Bueno, el Señor te dice en esta tarde, nos dice en esta tarde, hermanos, si tú y yo tenemos planeado seguirle a Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y la negación conlleva, hermanos, determinación. Amén. ¿Qué es la determinación? La determinación es aquel pensamiento que tú te has establecido en tu mente y que no tiene retroceso para atrás. Es ese pensamiento que tú has establecido y has dicho: nada, ni nadie me va a interrumpir de esa determinación que yo me he establecido. Hermanos, esa es la esposa de Jesucristo. La esposa de Jesucristo es aquella que ha tenido una determinación, aquella que no es regida por las emociones, aquella que no es regida inclusive ni por los sentimientos, es aquella que es regida por la palabra de Dios. ¿Me está dando a entender? Hermanos, esa determinación es la que el Señor está buscando en este tiempo. Negarnos a nosotros mismos. Pero hermano, yo soy cristiano, hay ciertas cosas todavía que me gustan en el mundo. Bueno, tienes que determinarte a qué Dios quieres tú servir. O quieres seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Él ha dado muchas promesas, hermanos, hermosas promesas, grandes promesas. En esas promesas el Señor ha dicho, hermanos, y Él ha prometido que Él te va a guardar de cualquier tempestad, de cualquier circunstancia. Y si alguna cosa llegara a pasar en tu vida, ¿qué crees? Dios tiene control de esa situación. Dios va a tener control de esa situación, aunque muchas veces pareciesen totalmente adversas, hermanos, a nuestro conocimiento o a nuestra mentalidad. Hay veces que pasan cosas que en nuestra mentalidad decimos: Señor, yo creo que ya te olvidaste de mí. Yo creo que ya no tienes control de esta situación en mi vida. ¿Usted cree que así sea el Señor, hermano? ¿Usted cree que efectivamente Dios no le interesamos? Si tú y yo no le interesáramos a Dios, hermanos, en primer lugar, el Señor no te hubiera creado. Dios no te hubiera hecho. Dios no te hubiera dado una libre decisión, un libre albedrío. Si no le interesáramos a Dios, mucho menos hubiera venido su Hijo, a su Hijo unigénito, el único, lo más preciado para el Padre.
Pero no, el Padre Celestial dijo a mis hijos, a esta creación, a estas criaturas que yo hice, mis hijos, hay que restaurarlos, hay que levantarlos. Y el Señor dio lo más preciado, hermanos, por ti y por mí. Tenemos una deuda con el Padre Celestial. Esa deuda que tenemos con el Padre Celestial, hermanos, es de dar a conocer su propio nombre, ese nombre de pureza, ese nombre de santidad, ese nombre que nos ayuda, hermanos, en medio de las tempestades, en medio de las circunstancias. ¿Sabe cuál es la diferencia de aquellos que venimos a la casa de Dios? Aquellos que somos cristianos, hermanos, y aquellos probablemente que caminan su vida simplemente como cualquier otra persona allá afuera, como mejor les parece o como mejor les viene. Aquí hay dos conceptos: a los dos, al creyente y al no creyente, les suceden los mismos acontecimientos: luchas, pruebas, tempestades, vida y muerte. Pero ¿sabes cuál es la diferencia en medio de las tempestades, situaciones adversas, las hecatombes, las tempestades? Es de que a la persona que ya está allá afuera, hermanos, hace lo que su intelecto humano le indica hacer, o lo que su sentido común le indica hacer. ¿Y sabes cuál es la diferencia de aquel que confiamos en Dios? Es de que no tenemos que hacer absolutamente nada más que bendecir el nombre del Señor. Lo único que tenemos que hacer es venir delante de su presencia, hermanos. Y si nos sentimos afligidos, podemos venir y llorar, poder clamar. ¿Y qué crees? El Padre Celestial va a hacer todo por ti. Amén. ¿Sabes por qué? Porque aquel creyente, aquel cristiano que se ha determinado, el Padre Celestial lo respalda. Si tú te has determinado, hermano, en llegar a las bodas del Cordero, si tú te has determinado para regresar con Cristo, el Padre Celestial te va a respaldar en todo aquello que tú hagas. Pero si no lo hacemos, hermanos, si solamente jugamos a la iglesia, es decir, pastor, yo no juego a la iglesia porque dice eso, aquí estoy en la iglesia. No estoy diciendo, hermanos, de que todos lo hagamos así, solamente diría por allá un buen pastor, ¿no? Solamente aquellas cosas que nos quedan, o en otras palabras, si el saco nos queda, pongámonoslo, pero pongámonoslo, hermanos, para determinación. Pongámoslo para que nos lleve o nos proceda al arrepentimiento. El seguir a Jesucristo conlleva determinación. El seguir a Jesucristo conlleva responsabilidad. El seguir a Jesucristo no se constituye solamente venir un día a la semana o 2 o 3 y sentarme por 2, 3 horas, hermano, y llegar a pensar que con eso yo ya lo logré. No, hermanos, eso no es ser cristiano, porque cualquier persona lo puede hacer. El ser cristiano, hermanos, es venir, abrir tu corazón, escuchar la palabra de Dios y salir con el gozo del Señor allá afuera y poner en práctica la palabra de Dios, ponerla en práctica, seguir, negarte, hermano. El mundo está tan así, Satanás está trabajando tan activamente, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, de que al momento que tú y yo cruzamos esa puerta, hermanos, ahí inmediatamente ya están las tentaciones. Así, rápidamente, hermanos. Y a veces uno dice, bueno, ¿qué importa? No tiene nada de malo. Soy cristiano, pero yo creo que Dios no me va a mandar al infierno porque haga este tipo de cosas. Determinación. Renunciar es lo que significa negarte a ti mismo. Lamentablemente nuestra naturaleza humana, hermanos, es una naturaleza viciada, es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza que solamente se fija en nosotros mismos. Es más, aún en el matrimonio, la lucha constante, ¿cuál es? De que solamente queremos buscar el deleite para nosotros mismos y no tanto para nuestro semejante, o ahora sí, en este aspecto, para nuestro cónyuge o nuestra esposa o nuestro esposo. Constantemente esa es la lucha del diario vivir, hermanos, allá afuera, entre nosotros mismos como hijos de Dios. Constantemente hay una lucha, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque no ha habido una negación, porque no ha habido una determinación. Abra su Biblia conmigo, hermano, por favor, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Bendito sea su nombre. Efesios capítulo 4. Leamos en el versículo 14. Efesios capítulo 4 en el versículo 14. ¿Qué es a lo que tenemos que negarnos? ¿Qué tipo de negación es la que tiene que haber? Repito, muchos podríamos decir, bueno, yo vengo a la iglesia, yo camino con Dios, estoy bien.
Bueno, por un lado sí, amén, gloria a Dios por ello. Pero mi pregunta es, hermano, ¿somos los mismos los que estamos aquí en la iglesia que allá en nuestro trabajo? ¿Con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra familia? ¿Con el vecino que vive al lado de nosotros? ¿La gente nos reconoce? ¿La gente nos nota? ¿La gente nos ve? ¿O la gente cuando nos ve nos dice, wow, dice, y ese, ¿sabes qué? Con esa persona no tengo nada que ver porque es una persona así, 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 así. Impartiendo, hermano, probablemente un mal testimonio. O somos o somos como ese faro, hermanos, bendito Dios, en medio de las tinieblas, en medio de las circunstancias. Que la persona cuando te mira, cuando te ve, te dice, mira, esa persona es diferente. Esa persona habla diferente. Mira, ese joven piensa diferente. Mira, esa hermana todos los días llega al día del servicio y lo ves en la mañana salirse a su iglesia o al lugar a donde ella va a alabar a Dios. Pero es una persona especial, es diferente, habla diferente, piensa diferente. ¿Qué crees? La gente lo nota, hermanos. La gente lo ve. Como también la gente ve, hermanos, cuando no somos reales. Cuando solamente, hermanos, ponemos nosotros una cara, y me incluyo, porque aquí no hay distinción de personas. No porque yo sea el pastor, hermano, significa de que uno es perfecto. No, me incluyo como el primero. Amén. Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar, voy a engañar a los hermanos en la iglesia. Podemos engañar a cualquier persona que tú quieras, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce las cosas que hacemos en escondido. Él hace las cosas que hacemos, hermanos, cuando nadie nos mira. Es más, cuando ni nuestro propio esposo o nuestra esposa nos mira. Necesitamos tener una determinación. Necesitamos entender que si queremos regresar a casa con nuestro amado y Salvador Jesucristo, tenemos que renunciar. Esa es la palabra. Renunciar a las cosas que nos atan al pecado. Renunciar a las cosas, hermanos, que no se parecen a Jesucristo. Cosas que lamentablemente a nuestra carne le encantan y que está viciada. En Efesios, en el capítulo 4, hermanos, el apóstol Pablo le escribe en su epístola hacia los Efesios y les dice: había escuchado que entre ellos había pasado ciertas circunstancias. Y él les empieza a aconsejar desde el versículo 14. Digo, toda la Biblia es un libro de consejo y de guianza, pero hablando personalmente en esta porción bíblica, en el verso 14 dice: que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por pensamiento o estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Amén. ¿Qué les decía Pablo? Ya no sean niños fluctuantes, ya no anden de aquí para allá. Establezcanse, determínense, establécete en lo que tú quieres. Mira, hermanos, el enemigo sabe constantemente, hermanos, y más bien sabe totalmente parte de nuestra naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa. Cuando no tenemos determinación, ¿qué crees? El enemigo constantemente está poniéndote pensamientos en tu mente, lanzándote dardos, hermanos. Y esos dardos, hermanos, cuando lamentablemente no hemos pasado un tiempo delante de la presencia de Dios, esos dardos entran y penetran nuestras mentes, hermanos. Y cuando penetran nuestras mentes, a lo mejor tú hace muchos años que a lo mejor ya no ingieres alcohol, o no, ¿me entiendes? O no fumas, o etcétera. Y de repente te llega un pensamiento en tu mente y te dice: mira, vete aquí a la liquor store y cómprate esto y aquello. Y tú dices: ¿por qué me viene ese pensamiento? Bueno, son los dardos del enemigo. La Biblia habla de los dardos del enemigo, hermanos. Pero dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Es cuando tú te has determinado. Amén. ¿Me está escuchando, hermano? Cuando tú te has determinado, cuando tú has dicho: nada me va a apartar de la decisión que he tomado. Nada. ¿Pruebas? Nada. ¿Circunstancias? Nada me va a mover. Porque sé en quién he confiado, porque sé en quién me he puesto, sé en quién he puesto mis pies, que es en la roca, que es Jesucristo. Hermanos, ese es tener determinación. Eso es que nada te mueva, que sabes hacia dónde te diriges, que tienes una determinación buscando al Señor. Pero lamentablemente cuando hay cristianos que no tienen determinación, hermanos, ¿sabes qué sucede? No se han negado a sí mismos. Y constantemente, ¿qué sucede? Más bien, lamentablemente, están buscando el propio deleite para ellos mismos. Por eso el apóstol Pablo dice aquí: ya no seamos niños fluctuantes.
y llevados por doquiera por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Ven el verso 15. Antes, siguiendo la verdad. ¿Quién es la verdad, hermanos? Cristo. En la tarde, si Dios permite, hermanos, vamos a hablar del sello. El sello de las huellas de Jesús. Vamos primeramente, Dios, a hablar, hermanos, cuáles son las huellas que tendremos que seguir conforme a un sello, con el sello de David. Y vamos a hablar de 6 puntos que es importante, que conlleva seguir a Jesucristo. Hermanos, no nos engañemos. Seguir a Jesucristo, repito, conlleva dedicación, conlleva determinación. Seguir a Jesucristo no solamente es decir, yo soy cristiano, creo en Dios. Eso no lo es todo. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. El creer no lo es suficiente. Amén. Sino es creer y determinarte, poner en práctica lo que tú estás aprendiendo, lo que Dios te está poniendo, hermanos, en la mesa. Cuando tú tomas esa parte de cordero, hermanos, que el Señor muy amablemente pone cada día, cuando tú y yo lo venimos a buscar y tenemos determinación y tenemos gratitud, esa parte de cordero, no importa qué tan pequeña sea, aunque sea una pequeña migaja, esa pequeña parte de cordero tiene el poder de alimentarte, hermanos, increíble y poderosamente. Cuando tenemos esa actitud correcta. Pero cuando no hemos tenido determinación, hermanos, y solamente estamos buscando nuestro propio deleite, así la mesa esté completamente llena de todo el cordero, hermanos, nada nos va a satisfacer, porque no hemos tenido determinación y porque no nos hemos negado a nosotros mismos, y porque obviamente con ello, hermanos, conlleva la ingratitud, y nos conlleva, hermanos, el mantener un cierto tipo de roces entre hermanos en Cristo, que es un mundo simplemente de nunca acabar. Dice en el verso 15, dice, antes sigamos la verdad en amor, crezcamos. La palabra de Dios dice, crezcamos en todas las cosas de aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, tome aumento de cuerpo, edificándose en amor. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles. ¿Qué les está diciendo Pablo? No anden como aquellos que no han tenido determinación. No hagan las cosas de aquellas personas que no saben hacia dónde se dirigen. Hace tiempo, nunca se me va a olvidar, hermanos, y constantemente lo hablo porque cuando Dios lo pone en mi corazón y queda en mi, que quedó muy marcado, fue una marca, eso le puedo, fue un impacto en mi corazón. Recuerdo el primer día cuando yo llegué a la escuela bíblica, hermanos, en México. Me acuerdo que llegamos fue el primer día, llegamos a las clases. Y me acuerdo que pasó un pastor, hermano, pasó un hermano ya de muchos años en el pastoreado. Habíamos muchos jóvenes, muchos matrimonios, muchas personas. Y me acuerdo que era la primera clase que íbamos a tener. Y yo me acuerdo que estaba ahí sentado, escuchando, tratando de captarlo más que con usted sabe, con todos mis sentidos abiertos. Me acuerdo que pasó este pastor, hermano, y solamente se nos quedó mirando a todos. A todos nos empezó a mirar. Y pasaron como unos 5 minutos y él no paraba de mirarnos. Y yo empecé a decir dentro de mí, dije, bueno, pues ¿qué se va a tratar la clase, ¿no? De estar captando o qué, ¿no? Pues ya que diga algo. No dijo nada, solamente estuvo mirando a todos. Y de repente empieza a llorar el hermano. Y cuando empieza a llorar, pues todos dijimos, bueno, ¿qué pasó? O personalmente yo dije, ¿alguien le habrá hecho algo al hermano? No sé, ¿por qué está llorando? Y el hermano empieza a hablar y dice, ¿saben por qué miro sus rostros? Porque he visto cientos de rostros pasando por estas mismas sillas y hoy ya ni cristianos son. Y pido a Dios que ustedes que están aquí puedan estar, si es posible, el siguiente año aquí en los caminos de Dios. Cuando él dijo eso, hermano, a lo mejor muchos lo tomamos así como
Pero ¿por qué dice eso, no? Dicho y hecho, hermanos. El mismo año, hermanos, solamente 8 personas acabaron el año. De casi 50 personas que fueron a la escuela bíblica, 8 nada más. En la actualidad hay muchos amigos personales que conocí yo en el caminar con Dios, hermano. Hoy ya no están ni siquiera en el Señor. Ya ni cristianos son, hermanos. Les hablas del Señor y dicen, uy, no, y empiezan a hablar un letargo de murmuraciones, de cosas que escucharon, de situaciones, y que hoy en día simplemente ya no están ni en los caminos de Dios. Tú dices, ¿qué pasó? Bueno, no había determinación. Esa es la palabra. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando tú te determinas, nada te mueve de tu forma de pensar. Nada. Ni el pastor, ni el hermano de al lado, ni el problema más grande que tú te estés experimentando te va a mover, porque tú te has establecido y dices, Señor, todo lo que pasa me ayuda para crecer. Pero muchas veces, hermano, cuando vienen problemas a nuestra vida, en nuestra tonta y enana y inmadura forma de pensar, decimos, yo creo que ya cansé a Dios, yo creo que Dios ya ni siquiera tiene sus ojos puestos en mí. Y empezamos a tachar a Dios, hermano, de que Dios no cumple sus promesas. Y empezamos a decirle al Señor con una terrible falta de respeto, Señor, es que tú me mentiste, Señor. Cuando el Señor dice en la Biblia que Él es un Dios santo, que Él no miente. Lo que Él te prometió, Él te lo va a cumplir. Pero ¿cuántas de las promesas que nosotros le hemos hecho las hemos quebrantado, hermanos? ¿Cuántos de los pactos que hemos venido a este altar y hemos llorado y le hemos clamado y le hemos dicho, Señor, perdóname? Y el Señor ha estado ahí para ayudarte, ayudarme, levantarnos. Después de que íbamos en un sendero de muerte, hermanos, de olvido, vinimos a los atrios del Señor. El Señor te tendió la mano, nos levantó. Y de repente, hermanos, empezamos nosotros a decirle, Señor, yo creo que ya te olvidaste de mí. Hace tantos años que llevo orando por lo mismo, Señor, y no pasa absolutamente nada. No, hermanos, el Señor no se ha olvidado. El Señor no se ha olvidado. ¿Sabes? Lo que nos falta es determinarnos. Determinarnos, hermanos, que lo que queremos es o ser parte de la esposa de Jesucristo, o simplemente quedarnos en los 3 años y medio de la gran tribulación que viene sobre de la faz de la tierra. Está a la vuelta de la esquina, hermanos. Cada vez la palabra de Dios se está cumpliendo más al pie de la letra. Una de las cosas que a mí me llena y me impacta tanto, hermano, una de las cosas que constantemente la hermana Hicks en Indiana está predicando, ¿sabes de qué está hablando? Solamente de la venida de Jesucristo, de prepararnos, de lavar nuestras ropas, de estar listos para el arrebato, de partir pronto de la tierra. Y pareciese, hermanos, que a nosotros como cristianos, y me incluyo, a veces no ponemos tanto interés en ese tipo de cosas. Determinación, determinarnos. Señor, nada ni nada me va a apartar de tu amor, porque me he determinado en lo que yo creo. El apóstol Pablo aquí les está diciendo, hermanos, en el verso 17: esto pues os digo y requiero en el Señor, que no andéis, no lo hagas. Determínate. No andéis como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no conocen al Señor. Amén. Aquellos que simplemente no siguen los estatutos de la palabra de Dios. Dice que andan, la palabra aquí no lo vuelve a reconfirmar, dice que andan en la vanidad de sus sentidos. Le decía hace un momento, ¿verdad? Muchas personas allá afuera, ¿qué hacen? Hacen lo que mejor les parece, hermanos. Dicen ellos, bueno, mi sentido común me dice que debo de hacer esto y eso, lo voy a hacer, se acabó. Y uno dice, es que todo mundo lo hace. Yo creo que es bueno, ¿verdad? Como hace tiempo, hermanos, estoy seguro, yo sé que aquí hay hermanos, hermanas que son antiguos, cuando me refiero a antiguos no es son de ofensa, sino que tienen más años que uno. Ahora aquí está mi hermanita Lupita, ¿no, hermanos? Que es una hermana de tiempo. Y yo me acuerdo que mi papá, hermanos, me decía, nos platicaba, decía, hijo, yo me acuerdo que hace años el matrimonio era una constitución bien sagrada para todas las personas. El respeto hacia los padres era algo único, ¿no? Que el hijo fuera y abrazara a su mamá, la cuidara, la respetara. Dice, era algo hermoso lo que había cuando se reunían las familias en los hogares.
era diferente, era obvio, hermanos. ¿Por qué? Porque no había tanto pecado. Pero hoy en la actualidad se respeta la institución del matrimonio. No. Hoy en día, hermanos, hay ese amor que debería de haber, el del respeto de los hijos hacia los padres. Tampoco, hermanos. Lamentablemente, por estarse aumentando el pecado, hermanos, el corazón y el amor de muchos se está enfriando. Y según nosotros nos estamos dejando guiar por los sentidos, hermanos, de nuestra mente, cuando lamentablemente esos sentidos de nuestra mente y de nuestro corazón están torcidos, están corrompidos, no se parecen a los estatutos de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo aquí les dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. Vean el versículo 18 del capítulo 4 del libro de los Efesios. Dice: ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Hermanos, ¿cuántos alaban a Dios por la vida en Dios? O quiero preguntarle, ¿cuántos están contentos de tener una vida en abundancia con Cristo Jesús? Hermano, ¿no se ha puesto a pensar que en los problemas más terribles de la vida solamente cerramos nuestros ojos y le decimos: Señor, te necesito, y la paz y el gozo de Dios viene inmediatamente en tu alma y en tu corazón? ¿Puede alguien alabar a Dios por ello, hermanos? Cuando hace tiempo, cuando no conocíamos a Jesucristo, hermanos, íbamos de aquí para allá, íbamos con la señora de allá que según te leía las cartas, íbamos con el brujo de allá, íbamos con esto, con aquello, buscando por todos lados y no encontrábamos la paz. Pero cuando llegamos a Jesucristo, hermanos, el Señor con sus brazos abiertos nos abrazó, metió su mano en el estiércol, en la basura, en lo peor, hermano, y te rescató a mí, a ti y a mí. Ese es el gozo de la vida en Dios. Dice el Señor, dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, dice: ajenos de la vida de Dios. Personas cuando no tienen determinación, hermanos, tienen entenebrecido el entendimiento. No entienden. Tú le dices: mira, acércate a Dios. ¿Para qué? No tiene sentido. Todo es el producto de una evolución. Mira, venimos del mono, venimos del chango. Eso no es cierto. Las iglesias no sirven, no funcionan como la película que vimos hace un momento, ¿no? Jóvenes que empiezan a tener el pensamiento entenebrecido. Y el enemigo viene y te dice: mira, salte afuera, vive tu vida. Ya cuando estés anciano, vas y te refugias en una iglesia. ¿Quién te asegura a ti, hermano y hermana, no importa la edad que tú y yo tengamos, que el día de mañana lo vamos a tener? Nadie nos lo garantiza, hermanos. Hoy estamos aquí, tú no sabes si en la noche te da un paro cardíaco, hermanos, o a mí, y ahí quedamos. ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? Señor, mira, toda mi vida me esforcé, me esmeré por esta casa, Señor. Mírala, mírala, Señor. Mira, Señor, mira esta cuenta de banco por la cual tanto tiempo dediqué. Por las veces, Señor Dios, que es más, no pueden ir a tu casa porque tenía que reunir esa cuota que yo me había puesto en mi mente y en mi sentido común. Dice la Biblia que esas cosas son trapos de inmundicia ante la presencia de Dios. ¿Nos van a valer delante del Creador? No, hermanos, no nos van a valer. Lo único que va a valer, hermanos, delante del trono, del tribunal de Cristo, es cuánta de la palabra de Dios que nosotros recibimos la pusimos en nuestro corazón. Cuánta de la palabra de Dios, escúchame, no le estoy diciendo cuánta de la palabra alojamos y pusimos en los shelves de nuestro corazón. No, le estoy diciendo cuánta de la palabra recibimos y la pusimos en práctica. Entonces, cuando estemos delante del Cordero, hermanos, los libros serán abiertos y el juicio, hermanos, comenzará. A veces cuando hablamos del tribunal de Cristo, nos imaginamos y decimos: yo creo que eso va a ser, pero ya. ¿Sabías tú, hermano, que el tribunal de Cristo puede ser la siguiente semana? Mañana mismo. Yo no lo sé. ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? ¿Qué cuentas le vamos a decir? Señor, pero es que determinación. Determínate, hermano. Determínate a qué Dios quiere servir. Y defiende a capa y espada. Defiende tu fe. Que nada te haga dudar de la fe que te has establecido. Uno de los ejemplos que me encanta ver, no tanto por las circunstancias que pasaron en la vida del rey Saúl, porque lamentablemente el rey Saúl tuvo una etapa en su vida que se apartó de los caminos del Señor, pero a mí siempre me ha impactado la vida del escudero de Saúl, hermanos. Que el escudero sabía, hermanos, sabía que su ministerio en la vida era, hermanos, ser el escudero del rey.
que era uno de los privilegios más grandes. A lo mejor ese escudero sabía o no sabía cómo andaba su rey, no lo sé, pero el escudero estuvo con él hasta el último de sus días, hermano. Todavía cuando el rey Saúl en su pecado y en su perversidad le dice: mátame, porque no quiero que vengan estos filisteos y arranquen mi cabeza, mátame. ¿Qué le dice el escudero? Le dice: no, Señor, yo no me atrevería ni siquiera a hacer nada de eso. Pero vemos al escudero muriendo, si fuera necesario, al lado de su Señor. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a morir por Jesucristo? ¿Estás dispuesto, hermano, a determinarte por el Hijo de Dios? O cuando venga la lucha y la prueba, o cuando esté a Satanás allá afuera con el mundo puesto en un moño y puesto en una charola de plata y te diga: mira, aquí está el mundo, ándale, sígueme. Vas a tomar esa propuesta. Muchos cristianos están saliendo, hermanos, de las filas del ejército de Jesucristo. ¿Y sabes por qué están saliendo? Porque no han tenido determinación. Es porque vienen y escuchan la palabra solamente en aquellas cosas que les son favorables. Pero cuando se trata de responsabilidad, de buscar a Dios, cerramos nuestros oídos y decimos: ay, sí, yo no quiero. No te equivoques, hermano, no nos equivoquemos. El Señor viene muy pronto por una iglesia, y viene por una iglesia comprada a precio de sangre, por una iglesia que ha entendido la determinación que se ha establecido. ¿Estamos determinados? ¿Estamos realmente determinados a seguir al Cordero de Dios sin importarnos lo que pase? En el versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabes cuál es una de las cosas que como cristianos, hermanos, hijos de Dios tenemos? Aquellos que tenemos tiempo o poquito tiempo, no importa el tiempo que tú tengas en el Señor, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón y ya tienes una semana, 2 semanas, 3 semanas, bueno, tú ya tienes una palabra que ha sido puesta en tu corazón de parte del Padre Celestial. Amén. Y de esa palabra que el Padre Celestial te ha puesto, hermanos, eso significa que ya no somos ignorantes. Ya conocemos la palabra. Ya cuánto se nos ha predicado, ya cuánto se nos ha hablado. Así es que no podemos decir: Señor, cuando estemos frente al tribunal de Cristo, Señor, es que a mí nadie me dijo que era lo que tenía que hacer. No, hermanos, delante de la presencia del Señor no va a haber pretextos. Por eso el video, hermanos, el video eterno se va a ser puesto play cuando estemos allá en la eternidad. Imagínate tú, hermano, que de repente cuando estemos en el tribunal de Cristo, nosotros nos escudemos y digamos: Señor, es que a mí no me dijeron en eso que tú me estás diciendo que yo tenía que cambiar. En ese momento yo me imagino, hermanos, usando mi imaginación, que el Señor va a poner el play, hermanos, del video eterno y nos va a decir: tal día, tal hora, tal momento, te estaba hablando por medio de mi palabra, pero tú no tenías determinación. Tú nada más estabas esperando que acabara el servicio para irte a hacer tus propios deleites y seguir tu vida apartada de mí. Qué terrible va a ser, hermano. ¿No se ha puesto a pensar usted en eso? Qué terrible va a ser que cuando estemos frente al tribunal de Cristo, hermanos, el Padre no nos diga: entrar en el gozo del Señor, sino que entonces en ese momento el Padre nos diga: apartaos de mí, no os conozco. Echarlos al fuego eterno, a donde está preparado para Satanás y sus ángeles. Si tú y yo estamos aquí es porque el Padre ha decidido que estemos aquí, hermanos, escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios te cambia, la palabra de Dios te transforma, la palabra de Dios tiene el poder de impactarte para determinarte. Podemos ser cristianos de muchos años, pero sin tener determinación, hermanos. ¿Sabes cuál es el intento de mi corazón en estos días? Señor, ayúdame a mantener esa determinación que tú me estableciste, Señor Dios, el día que te acepté en mi corazón. Ayúdame a mantenerme en esa determinación. Ayúdame a no descarriarme por la injusticia. Ayúdame a no hacer las cosas incorrectas delante de ti. Porque ¿qué crees? El enemigo también te pone en ciertas circunstancias, mi hermano, y Dios permite que pasen esas circunstancias para que para que nosotros miremos cuánto del Señor hay dentro de nosotros. Y a veces nos llevamos tantas sorpresas, hermanos, que seguimos reaccionando como reaccionábamos hace años sin tener a Jesucristo. Yo te hago una pregunta: si tú fueras al banco y vas a cambiar un cheque de $100 y de repente la cajera se equivoca
y en vez de darte $100 te da $1000, ¿tú qué harías? Si ahorita yo le pregunto, usted va a decir, hermano, me regreso y se lo doy. Pero en ese momento, cuando nadie nos ve, cuando nadie nos mira, cuando nadie se ha dado cuenta, hermanos, es de lo más sencillo que tú te puedas imaginar. Darte la vuelta y inclusive dejarnos o ponernos la excusa de llegar a decir, gracias, Señor, porque me bendijiste. Ahorita tú sabías que necesitaba esos $900, Señor, gracias. A costas a lo mejor de alguien que tuvo un error humano. O nos regresaríamos y le diríamos, señorita, disculpe, creo que se equivocó, mire, era un cheque de $100, usted me dio $1000. ¿Qué mayor gozo te puede quedar de estar haciendo lo correcto delante de Dios? Pero cuando, hermanos, no hay determinación, ese tipo de cosas son de lo más sencillas que tú te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque uno lo hace y dice, ¿qué importa? ¿Qué importa? Podemos engañar, y le decía hace un momento, a cualquier persona, a tu esposo o a tu esposa, a quien tú quieras, pero a Dios no lo podemos engañar. Los ojos de gloria del Señor están constantemente mirándonos, hermanos, y mirando las cosas correctas o incorrectas que nosotros hacemos. Y en el libro, hermanos, está siendo, en los libros de Dios está siendo escrito cada una de las cosas por las cuales vamos a ser juzgados. Por eso cuando venimos a la iglesia tenemos que decirle, Señor, te pido perdón por esos pensamientos sucios, por esos pensamientos que pasaron en mi mente que no son buenos. Señor, pon tu sangre. Cuando tú clamas a la sangre del Señor, entonces la sangre es puesta sobre de ti. El Señor te perdona y el Señor borra, hermanos, esas cosas de ese libro de las cuales el Señor no te va a juzgar por esas cosas que pediste perdón. Ahora, yo sé que muchos inmediatamente la mente se puede ir y decir, bueno, ¿y qué pasa si después de que hago el mal me arrepiento? Nadie te asegura, hermanos, que después de haber hecho algo incorrecto, la vida la vas a tener para proceder al arrepentimiento. Hay muchos que de ahí, hermanos, simplemente ya parten. ¿Y sabes qué? Es la misericordia de Dios. Dios prefiere llevarnos así, hermanos, a quedarnos en la tierra y seguirnos perdiendo. Entonces decir, hermano, eso solamente sucede allá afuera con la gente que no conoce al Señor, con gente que no conoce a Jesucristo. Yo les recuerdo que el 99%, hermanos, de toda la Biblia fue escrita para los creyentes. Eso significa que esa porción está siendo dirigida a los cristianos, a los creyentes. El único versículo para los no creyentes es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De ahí en fuera toda la Biblia fue escrita para los creyentes. Entonces el apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, engranando esta otra porción que leímos, de que si queremos seguir a Jesucristo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo aquí dice que la gente o los gentiles, dice que tienen el pensamiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, que tienen ignorancia, que tienen el corazón duro. Amén. Por la dureza de su corazón. Hermanos, cada vez que vengamos a la casa de Dios, tenemos que decirle, Señor, dame un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón, Señor, que cuando tu palabra, tu alabanza, todas aquellas cosas que estén haciendo en tu casa, toquen mi vida. Hermanos, las lágrimas son un testimonio del amor que tenemos hacia Dios. Las lágrimas, hermanos, son un testimonio de cuánto amamos al Señor. En una de mis oraciones diarias, cuando busco al Señor, le digo, Señor, no permitas que vaya a la iglesia hoy y mis ojos regresen simplemente secos. Permite que mis ojos, cada día que yo te busque, salgan con lágrimas. No lágrimas de dolor, hermanos, por circunstancias o adversidades, esas siempre van a pasar, sino lágrimas de gratitud, lágrimas por la presencia de Dios, lágrimas probablemente, hermano, por el oportuno socorro que el Padre Celestial nos ha dado, de poder venir y derramar tus lágrimas y decir, Señor, yo tengo fe y seguridad de que tú estás en control de esta circunstancia. ¿Me entiende? Ese es el gozo que viene, hermanos, la paz, la misericordia de Dios. Pero qué triste ha de ser, hermanos, y no me visualizo, muy personalmente, no me visualizo o no quisiera visualizar, aunque yo sé que muchas veces así sucede, a tantos cristianos que solamente vienen a la iglesia, hermanos, y nada los toca.
si Dios no los toca, hermanos, o no se dejan tocar por medio de Dios, mucho menos van a ser tocados por un sermón tan elocuente, mucho menos van a ser tocados por ellos. Pero cuando la palabra de Dios penetra en tu alma y en tu corazón, aún el sermón menos elocuente, esa palabra, hermanos, puede provocar en ti lágrimas, lágrimas de gratitud, lágrimas de amor por el Padre Celestial. Por eso el apóstol Pablo dice aquí: aquellos gentiles que tienen el pensamiento entenebrecido, que son ajenos a la vida de Dios, amén, que son ignorantes, que por la dureza de su corazón, en el verso 19 dice: los cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia. ¿Escucha eso, hermano? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia, hermanos? La conciencia es esa pequeña voz que todos tenemos dentro de nosotros, que es la voz del Espíritu Santo, que nos habla y nos reprueba, nos redarguye en las cosas que no están bien. ¿Me entiende? Viene esa voz, hermanos, y nos empieza a pasar. Una ocasión, déjenme le platico, me acuerdo que andaba manejando en X lugar, andaba manejando y creo que me vi un paletero y se me antojó una paleta, hermano. Fui, me bajé, me compré una paleta, me subí a mi carro. Entonces ya cuando iba con el carro, iba manejando con una mano y con el otro llevaba la paleta, y ahí como pude quité el papel, pum, pum, lo empecé a quitar, agarré el papel, bajé el vidrio, hermanos, se lo estoy hablando que fue así rápido, bajo el vidrio, agarro el papel, pum, y lo aviento por la ventana. Y cuando lo aviento por la ventana, así, mire, así, estoy hablando de microsegundos, la voz interna del Espíritu Santo dice: ¿por qué tiras la basura? Eso no está bien. Hermano, cuando el Espíritu Santo realmente te habla y tu conciencia no está cauterizada, ¿qué significa que no está cauterizada? En otras palabras, que en tu conciencia no se ha hecho costras alrededor, como impidiendo que la voz de Dios penetre en tu conciencia. ¿Sí me entiende? Yo me acuerdo, hermano, y le estoy hablando en serio, no estoy bromeando con ello. Así inmediatamente me paré, hermano, paro el carro, me bajo y voy a buscar el papelito. Andaba como ahí debajo de un carro, fui, agarré el papelito, hermano, lo agarré, lo metí en mi bolsa, hermanos, y me metí al carro. Ya cuando fui a mi casa encontré un bote de la basura y lo tiré. Esa es la conciencia, hermanos. Cuando está haciendo o está escuchando la voz de Dios. Por eso el apóstol Pablo aquí dice en el versículo 19: los cuales después de que perdieron, escucha, hermano, el sentido de la conciencia. ¿Qué significa eso? De que hacemos cosas mal y viene la voz del Espíritu Santo y te dice: hey, no. ¿Y sabe qué hace uno? La ignora, hermanos. Eso es el perder la conciencia, que tu conciencia se cauteriza. Y cuando tu conciencia se cauteriza, hermanos, ¿qué crees? Podemos estar en el mensaje de la palabra de Dios más poderoso. La unción de Dios puede estar descendiendo y bajando y demostrándose de una manera poderosa, pero ¿qué crees? En nosotros no hay absolutamente nada. Podemos mirar al hermano de enfrente, de atrás, de al lado, del otro lado, que está siendo tocado por Dios, pero nosotros, hermanos, nuestros ojos o nuestra actitud simplemente seca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento está entenebrecido, hermanos. Porque no ha habido determinación. ¿Está conmigo? Estoy terminando, hermanos. Porque no hemos tenido la determinación. Pero cuando tú tienes determinación, ¿qué crees, hermano? La palabra te redarguye. ¿Para decir amén? La palabra te reprueba. La palabra viene y te dice, y repito, hermanos, eso que nos quede muy claro, no importándonos quién esté detrás de este púlpito, no interesándonos quién está trayendo la palabra de Dios. Y se lo he dicho, aunque sea un burro, hermanos, el que esté parado aquí literalmente con sus dos orejas de burro y esté ahí predicando la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el poder de penetrar tu corazón, porque no es el burro, es la palabra de Dios la que te va a cambiar, la que te va a transformar. ¿Me entiende? Recordemos al profeta Balaam, el profeta malvado, hermanos, que iba a un lugar que el Señor le había dicho que no fuera. Y dice que él iba para ese lugar. Y dice que el ángel del Señor se le apareció. Este profeta iba montado en un asno, hermanos, en un asna. Y dice que iba ahí montado él porque él iba ahí a maldecir a Israel, cuando Dios le dijo: no lo hagas, no vayas. Y dice que el ángel del Señor, Cristo en su forma angélica, se le para enfrente
y sus ojos que estaban entenebrecidos no miraron al ángel del Señor. Mejor el burro, hermanos, fue el que miró al Cristo, al ángel del Señor que estaba frente a él. Y dice que el burro se para enfrente y el profeta malvado, que no sabía por qué se estaba parando, agarra su vara y le empieza a pegar: burra, muévete, ándale, muévete, muévete. Y dice que Dios hizo que la burra hablara, hermanos. Imagínese usted. Y la burra le dice: ¡ey! Yo me imagino, ¿no? Que la burra dice: oye, pues para variar te llevo en mi lomo y todavía me agarras a varazos, ¿no? ¡Ey, ya párale! ¿Por qué me pegas? ¿Verdad? Cuando uno lee esa porción de la Biblia, hermanos, no dice que este profeta se sorprendió de ver que la burra le estaba hablando. Yo creo que cualquiera de nosotros, hermano, de repente un animalito te empieza a hablar, ¿y qué harías tú? La primera reacción sería: ¿cómo que estás hablando? ¿No? Pero no, él se pone a pelear con la burra, hermanos. Se pone a pelear y le dice: ¿cuánto tengo pegándote y no te mueves? ¿Verdad? Se pone a arguir con la burra, hermanos. ¿Y qué le dice el burro? Le dice: ¿no te has dado cuenta que el ángel del Señor está frente de ti, que te está impidiendo el camino para que sigas para allá? ¿Me entiende? Este profeta tenía el pensamiento entenebrecido. No tenía determinación. Su determinación, ¿sabes cuál era? Las riquezas, hermanos. Él estaba interesado en el dinero, en cuánto le iban a dar por ir y maldecir a Israel. ¿Sí me entiende? Pero cuando tú estás determinado, hermano, puedes escuchar la voz de Dios. Puedes saber hacia dónde dirigirte. Puedes saber si el trabajo que vas a agarrar viene de Dios o no viene de Dios. ¿Me está escuchando? Puedes saber cuando Dios está detrás del asunto. ¿Sabes qué? Tu conciencia se hace sensible al Espíritu Santo. Sensible, hermanos. Vienes a la iglesia, escuchas un canto, está la palabra. No es necesario que canten el canto que tú necesitas para ser tocado por Dios, porque no consiste en los cantos que se canten, sino consiste en tu actitud y mi actitud ante la presencia de Dios. Y cuando yo vengo y tengo determinación, viene la presencia de Dios, la empiezo a sentir, las lágrimas empiezan a brotar, la alabanza empieza a brotar de mi corazón. En otras palabras, mi fe, mi esperanza, mi caminar con Dios no está establecido en mis sentimientos o en mis pensamientos o cómo me levanté en esa mañana, si me levanté con el pie izquierdo o con el pie derecho. Lo hice al revés, ¿verdad? Derecho o con el pie izquierdo. No, yo estoy determinado. Yo voy a ir a alabar el nombre del Señor, voy a ir a bendecir el nombre del Señor. Yo me acuerdo, hermanos, y se lo voy a decir en serio, yo me acuerdo que allá en México, hermanos, mucho tiempo en la iglesia en la que yo me congregaba, no había ni músicos, hermano. Yo en ese tiempo no tocaba, nada más tocaba la puerta, pero nada más, no tocaba nada. Y yo me acuerdo que no había ni músicos y los servicios se ponían, hermanos, mire, tremendos, hermanos. ¿Por qué? Porque no constituye de un instrumento, no constituye de qué tan duro esté, no constituye, hermanos, de qué cantos se entonen, constituye de cuánta actitud correcta tienes ante la presencia de Dios, cuánta determinación has hecho. Señor, hoy voy a ir y voy a alabar tu nombre, no me voy a detener, no me voy a parar, voy a bendecir y glorificar tu majestad. ¿Puede alguien alabar a Dios, hermano? Eso es determinación. Eso es que sepas hacia dónde vas. Pero cuando no hay determinación, hermano, ¿sabes cómo está uno? Solamente cazando las faltas de toda la gente que está a nuestro alrededor. Si hubieran hecho las cosas de esta forma, hubiera sido mejor. Si hubieran hecho esto así, creo que hubiera sido diferente. Yo he aprendido, hermanos, a dejarme guiar por la presencia de Dios, aunque usted no lo crea, pero así me he dejado guiar. Y una de las cosas que Dios me pone, yo siempre le pongo al Dios vellones, y en esos vellones le digo: Señor, si tú quieres que sea tu voluntad en esto, házmelo sentir. Hazme sentir tu presencia de una manera fuerte para poder saber que eres tú y que no es mis emociones o mi mente o mi pensamiento humano, sino que seas tú. Y cuando viene el Espíritu Santo, hermano, y te impacta de esa forma, Dios viene con su palabra, viene detrás con su respaldo, hermanos, determinándote en lo que has hecho y te has establecido. Estoy terminando. Vean el versículo 19. Los cuales, después de que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza. ¿Ya lo miró? Para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Una vez que la conciencia se ha cauterizado, hermanos, ya no hay más que simplemente darse a los deleites de la carne y del pecado. Ya empieza a hacer uno simplemente las cosas que antes uno hacía. Y tú empiezas a decir: ¿qué importa?
Vas con el amigo y te dice, oye, tómate una cerveza, mira ahorita para la calor. Y llega uno y cuando la conciencia ya se cauterizó, uno dice, bueno, pues una es ninguna, dicen por ahí, ¿no? Pum, nos la tomamos como si nada hubiera pasado. Mira, vámonos al baile, mira, vámonos de allá, va a venir X grupo. Cuando tiene años que tú ya no lo escuchabas. Y de repente dices, bueno, pues ¿qué tiene de malo? No creo que tenga nada de malo. De repente andamos por el mall y escuchamos una canción que hace años nos gustaba. Y de repente ves ahí el CD en promoción, 3x1. Y dices, bueno, pues qué importa que me compre una canción que habla del amor y bla, 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 que no es otra cosa más que excusas. No tiene nada de malo. Vamos y según nosotros lo compramos, hermano, y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos viviendo exactamente igual de cuando no éramos seguidores de Jesucristo. ¿Es por qué? Porque la conciencia se cauterizó. Pero cuando la conciencia, hermanos, está sensible al Espíritu Santo, ¿sabes? Se acerca un amigo y te dice, oye, mira, tómate una cerveza. Tú le dices, ¿sabes? ¿Sabías que eso te hace mal para tu cuerpo? ¿Sabías que somos templo del Espíritu Santo? Empezamos a hacer luz en medio de las tinieblas, hermanos. ¿Me entiende? Cuando tú vas en el mall y ves 3x1, tú vas ahí y clamas a la sangre de Cristo y dices, Señor, clamo a tu sangre preciosa, porque gracias a Dios ya no necesito nada de eso para que mi corazón esté alegre. Solamente necesito tu presencia. Gracias, bendigo tu nombre. Y sigues caminando, hermano, como si nada hubiera pasado. Nada te mueve, nada te hace, ¿me entiende? Ya no tienes necesidad de eso. ¿Por qué? Porque ha habido una determinación en tu corazón. Cuando no hay determinación en el pueblo de Dios, entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Solamente nos estamos dejando mover por las emociones carnales y las cosas del pecado que allá están allá afuera a la orden del día. En el versículo 20 dice así: mas vosotros no habréis aprendido así de Cristo. Ahora da el otro lado de la balanza el apóstol Pablo. Puede haber hecho una balanza y del otro lado hubiera puesto, hermanos, el pensamiento entenebrecido, no conocen las cosas de Dios. Es una lista como de 4 o 5 cosas. En el otro lado de la balanza, ahora el apóstol Pablo nos da el otro lado de la balanza y dice en el versículo 20: mas vosotros habéis aprendido así de Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús. Vean el verso 22. Estas son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. Abandónalo, déjalo. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Pueden alabar a Jesús, hermanos. Vean el verso 24. Esto me encanta, hermano. No alcancé ahorita por el tiempo, pero dice: y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios. Él nos dice que nos vistamos. En la tarde vamos a aprender de esta vestimenta. La semana pasada, antepasada, usted sabe que estuvimos hablando, hermanos, de las vestimentas del sacerdote, ¿recuerda? Y que esas son 8 las piezas en el vestuario del sacerdote. Hablamos creo como de 4, nos faltan otras 5, pero si Dios nos lo permite en la tarde hablaremos de esas vestimentas. Y después también vamos a hablar del sello, hermanos, del sello de aquellos que estamos siguiendo a Jesucristo. ¿Qué cosas son las que tenemos que tener en nuestro corazón si anhelamos o pretendemos seguir al Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo? En el verso 24 dice: y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre de vuestro enojo. Amén. Vestir de nuevo hombre. Le voy a poner un ejemplo y con eso terminamos, hermanos. En el lugar donde Dios nos tiene es para que seamos luz. En tu trabajo, ponga en su mente en su trabajo. ¿En qué trabaja usted? En donde usted trabaje. Cada una de las cosas donde tú estás, mi hermano, Dios te ha puesto ahí para que seas luz. Y en ese lugar donde Dios te ha puesto para que seas luz, también el Señor va a permitir que seamos probados.
Y en esas formas que vamos a ser probados, hermanos, es cuánta de la pureza y de la santidad y de la honradez tenemos de Dios en nosotros. O nos vamos a dejar guiar, hermanos, por los artificios del error del viejo hombre. Al viejo hombre le es fácil, hermanos, cometer fraude. Al viejo hombre le es súper sencillo, porque según todo el mundo lo hace, hacer cosas incorrectas. Al viejo hombre no le importa el pensamiento de algún otro ser humano, y mucho menos, hermanos, el de Dios. Pero cuando un cristiano tiene determinación, es una luz, es un faro de luz, hermanos, en medio de esas tinieblas. Si Dios te ha puesto en tu trabajo, hermano, te repito, es para que seas luz. Voltéate a tu hermano y dile: hermano, Dios te ha puesto en tu trabajo para que seas luz. Dígale: Dios te ha puesto en tu trabajo para que seas luz. Amén. ¿Somos verdaderamente luz? ¿Somos un ejemplo que la gente anhela ser como nosotros? Y no por lo que seamos nosotros, porque no somos nada, hermanos, sino por lo que hay dentro de nosotros, que es el Señor Jesucristo. Que la gente te ve y dice: ¿habla diferente él? Él no dice malas palabras para decir algo. Es una persona honrada que yo puedo confiar en él. Te pregunto, ¿tu patrón puede confiar en ti? No me respondas, piénsalo. En todas tus transacciones que haces, ¿eres honesto, sincero, real? ¿Eres claro? O como dirán en mi rancho, hay ciertas cosillas ahí detrás, hermanos, que tienen piecitos. Bueno, probablemente, hermanos, necesitas determinación el día de hoy. Y un cristiano con determinación es luz donde quiera que se pare. Si hay cosas en tu trabajo, hermano, que no son nuestras, no las tomemos porque no son nuestras. Y un gran ejemplo, hermanos, lo vemos en José. José, después de haber sido vendido por sus hermanos, y ser llevado a la casa de Potifar, amén, sabemos que él llegó al lugar donde llegó a ser gobernador, hermanos, de Egipto, por su honradez. Dice la Biblia que la gente lo miraba, hermanos, y que veía que era un hombre que se caracterizaba por su búsqueda con Dios, un hombre íntegro. Aunque sabemos que, bueno, Dios lo usaba en sueños, que le reveló el sueño al rey en ese entonces, ¿verdad? Pero fue un hombre, hermanos, que donde quiera que él se paraba, en medio de sus circunstancias, era íntegro, era honesto, era sincero. Quiero dejarte en esta tarde, hermanos, con un pensamiento. Si Cristo viniera el día de hoy, ¿partiríamos con Él teniendo la determinación totalmente establecida en Jesucristo? O si Cristo viniera el día de hoy, por las muchas y tantas faltas de las cuales tenemos, no partiríamos con Él. Esa es la respuesta que tú y yo le tenemos que dar al Señor en esta tarde. ¿Puede alguien decir amén conmigo? Amén. Amén. ¿Qué le parece si oramos en esta tarde por la palabra de Dios, hermano? Los invitamos al ratito en la tarde. Hoy no tenemos talento, hermanos. Las personas que les tocaban el día de hoy no lo pudieron hacer, pero a las 4 en punto de la tarde nos miramos aquí en la congregación para venir a alabar el nombre del Señor, nuestro servicio regular, normal. Disculpe, en la mañana la película era ahora sí que pronosticada para la escuela dominical nada más, pero tuvimos atraso en el internet y bueno, nos atrasó poquito y ya no la podía dejar a la mitad. Pero espero que haya sido de bendición para usted esa película, hermanos. Y si usted la quiere ver con mayor detenimiento, métase en su casa y se llama La Iglesia Vacía. Amén, La Iglesia Vacía. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta hermosa tarde por su palabra, hermanos, a Cristo Jesús. Hermano Martel, si nos puede dirigir en palabras de oración, hermano, por favor. Hermano, yo te invito a que inclines tu rostro al Señor y le digamos: Señor, ayúdame, Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor Dios, por este tiempo que nos das de tu palabra. Padre, te damos gracias, Señor amado, porque has venido, Señor Dios, a hablar a nuestras vidas, Padre, y a mostrarnos, Señor Dios, que debemos de ser determinados en tu búsqueda, Padre. Alabamos tu nombre, Señor Dios, y te bendecimos porque tienes un plan maravilloso para nuestras vidas, Padre, y porque lo estás llevando a cabo, Señor Dios. Permite que nuestro corazón, Señor Dios, que todo nuestro ser esté determinado a buscar de ti, de tu palabra, Señor Dios.